Yo quiero agradecer a los organizadores de este importante evento y en particular pues a la maestra en ciencias Aida Elizabeth, a Andrea, a Luis, gracias por sus atenciones y les prometo hacer mi presentación breve. Yo sé que todos están ya cansados, ha sido un día pesado, con muchos conocimientos, mucho tener que reflexionar acerca de esto. Y entonces voy a tratar de emplear media hora en mi presentación dividida en tres partes. Una parte de transparencias, que voy a tratar de hacerlas muy breve, de lo que se está haciendo en la Universidad Politécnica Estatal del Carchi con respecto a los pencos, ¿sí? Estas plantas maravillosas que están gritando en todo Ecuador que quieren volver a estar en nuestra ecología, en nuestra economía, en nuestro desarrollo social. Y después de estas transparencias, que de forma breve voy a pasar, me voy a permitir hablar de este tema tan importante de los conocimientos míticos, mágicos, de nuestros magueyes, de nuestros queridos magueyes en mi país, en México, tratando de vincular un poquito con lo que empiezo a vislumbrar ahí en Ecuador. Y finalmente, los últimos 10 minutos de mi 30, quisiera invitarlos a todos, ¿sí?, a hacer un acuerdo. De estas plantas, los pencos, son plantas de poder, son plantas de conocimiento que nos invitan a hacer acuerdos. Y desde mi punto de vista, sería muy importante que al final de nuestro taller pudiéramos tener un acuerdo. ¿Acuerdo con qué? Pues acuerdo precisamente con esos 4 elementos, ¿sí?, el aire, la tierra, el agua y el fuego, que es precisamente lo que fundamenta la cosmogonía autóctona de nuestros pueblos latinoamericanos. Entonces quiero, como les dije, empezar a platicar un poquito de lo que estamos haciendo en la UPEC. En la UPEC partimos de este marco general, tenemos una serie de capacidades, tenemos investigadores, técnicos, estudiantes, laboratorios, 2 fincas experimentales, capacidad de gestión, de vinculación con otras instituciones. Tenemos productores, ¿sí?, ya ahorita tenemos 2 grupos de productores y otras instituciones que podemos vincularnos con ellas. Hay una serie de problemáticas de la cual partimos, hemos detectado, hay pobreza, hay desempleo, hay degradación de suelos de forma alarmante, ¿sí?, me refiero al Carchi, pero probablemente sea el caso de las demás provincias del Ecuador. Hay muy poca diversidad de cultivos, ¿sí?, opciones productivas. Y esto que nos ocupa el día de hoy, una pérdida marcada de los conocimientos ancestrales. Por otro lado, pues entonces estamos haciendo experimentación con estas plantas, el penco y la cabuya, en cuanto a su cosecha de fibras naturales, sus bebidas nutracéuticas ancestrales, como es el chaguarmisqui, como es el sirope, la miel de penco, ¿sí? Estamos con el afán de proponer opciones de nuevos edulcorantes, ¿sí?, biocombustibles y, por qué no, obras de conservación para rescate de suelos degradados en el Carchi. ¿Qué queremos hacer? Contribuir con fuentes de empleo, con rescate de cultura. Queremos poner un granito de arena en este rescate de la cultura ancestral. Queremos también generar opciones productivas, recuperación de suelos degradados, escenarios de aprendizaje para los estudiantes y generación de conocimiento. Para nosotros, y yo podría asegurar que para todos los pueblos prehispánicos, hablar de plantas de poder, hablar de plantas nativas que siempre han estado en nuestros ecosistemas, es hablar de la Pachamama, es hablar de Mayagüel, de Tonatzi, de la diosa de la tierra, de la diosa de la fecundidad, de la diosa de la fertilidad. Para nosotros hablar de estas plantas es hablar del origen de la tierra, esa tortuga que está sentada, esta diosa, la diosa Mayagüel, ¿sí?, que sale del mar y forma la tierra en la segunda fotografía. O hablar de esa diosa que nos da de forma amorosa, con sus 400 pechos, nos alimenta de sus jugos, ¿sí? Es hablar de toda una cosmogonía con mucho fondo, ¿sí? Actualmente aún estas plantas, los pencos, los magueyes que nosotros le llamamos, siguen siendo un vínculo entre esa religiosidad ancestral antes del catolicismo y el catolicismo, ¿sí? Es para nosotros
hablar de la Virgen de Guadalupe, igual hablar de Tonantzin, que hablar de Mayahuel, ¿sí? Y aún hay culturas, los totonacos, los otomíes, siguen adorando estas deidades a través de los magueyes. Entonces hay un sinergismo ahí de gran poder. Con respecto a sus propiedades de estas plantas que podemos ver en estos cerros secos de la carretera de Ibarra a Quito, ¿sí? Donde podemos ver que mientras todas las demás plantas han muerto, está ahí, están los pencos, está la cabuya. Y me permitan leer este pequeño homenaje a este ser maravilloso que se doblega pero no se rinde, es mágico. Por su naturaleza de vegetal resistente al desierto, pero generoso en sus dádivas para quien lo sabe aprovechar. Por su vínculo estrecho con la luna, que simboliza la totalidad de la vida sacralizada del México antiguo, porque después de la conquista y el desplome de las civilizaciones mesoamericanas, siguió siendo techo, vestido, ayate, comida, vino, medicina y defensa de los mexicanos. El maguey merece ser llamado reverentemente el señor maguey. Lo tenemos distribuido a lo largo y ancho de nuestro país, sobre 200 diferentes especies, ¿sí? 157 de las cuales son endémicas de México, pero el resto las encontramos desde el sur de Estados Unidos hasta Bolivia. Marcadamente el Ecuador puede ser, si así lo comprobamos con estudios que empezamos a hacer, un centro de origen de al menos 6 u 8 especies que son nativas de aquí. El agave americana, subespecie andina, y en el caso del Furcrea andina, que es la cabuya, que es de la misma familia de las agaváceas, pero de otro género, el género Furcrea. Para nosotros, el hablar de magueyes es hablar de casi 100 usos diferentes, ¿sí? Es hablar de todo un mundo de ecosistemas, diferentes altitudes sobre el nivel del mar, desde suelos desérticos hasta suelos fértiles, ¿sí? Y bueno, tenemos el antecedente de 19 años trabajando en mi universidad en México, la Universidad de Guanajuato, ¿sí? En la cual actualmente está la Colección Nacional de Agaves, ¿sí? Y bueno, en este lugar hemos estado adquiriendo experiencias acerca de esos diversos usos que precisamente en estos momentos son importantísimos a nivel mundial, partiendo de que los 4 ejes que mueven los alimentos en el mundo son los siguientes: una agricultura sustentable, que quiere decir que dejemos a las siguientes generaciones recursos naturales, ¿sí? Una agricultura orgánica en el sur, ¿sí? Que no tenga elementos químicos que sabemos que van a tarde o temprano a traer consecuencias, ¿sí? Cáncer, Alzheimer, diabetes, una serie de como promotores de los elementos químicos, que sean productos nutracéuticos que además de nutrir proporcionen al ser humano otros beneficios como prebióticos, probióticos, alimentos funcionales, ¿sí? Y algo muy importante, que tengan un fondo cultural, que tengan un heritage. El día de hoy no hemos hablado de otra cosa que precisamente de fondo cultural, ¿sí? En este caso, estas maravillosas plantas tienen las 4 propiedades, ¿sí? No se usan agroquímicos, siempre están ahí a pesar de la mano del hombre que los destruye, que los trata como malas hierbas. Ahí están los pencos, ¿sí? Se ha comprobado de forma científica sus propiedades para diabéticos, sus propiedades de limpieza del tracto digestivo, etcétera, y tienen un gran fondo cultural. Hablar de pencos es hablar de miles de años, 8,000, 9,000, 10,000 años en el México prehispánico, y hasta la fecha se sigue haciendo lo mismo, ¿sí? Haciendo un cajete al centro y sacando sus jugos, una inmolación, sí, que probablemente a esto se referían los españoles que escribían que en México se sacaba el corazón de los seres vivos, tal vez a eso se referían, ¿sí? Y ahí está este líquido maravilloso, el chaguarmisqui, ¿sí? Que desde mi punto de vista empieza un boom en Ecuador. Actualmente ya he visto en Quito, en mismo Ibarra, ¿sí? Litros de chaguarmisqui hasta $2, ¿sí? En Tulcán ya empezamos también a vender este líquido maravilloso, rico en azúcares de alta calidad, monosacáridos,
y aminoácidos esenciales. Y otros productos, ¿sí?, como el pulque o guarango, que ustedes lo conocen aquí, o la misma miel de chaguarmiski, que precisamente es una alternativa en contra de ese mundo de veneno que representan las bebidas embotelladas. Y podríamos hablar de una gran cantidad de usos: el palmito, los gusanos o chinicuiles. Por darles un dato, ahorita 1 kilo de chinicuil en Japón o en Corea llega a valer hasta $300, 1 kilo de estos gusanos. Le han encontrado propiedades energéticas, propiedades de rejuvenecimiento. Y bueno, ya nos estamos preparando para empezar a hacer un poco de platillos a base de las flores de los pencos, ¿sí?, las flores que se dan en su chaguarquero, ¿sí? Podemos hablar de pan de pulque, del maguey cocido, ¿sí?, manjares que yo los invito a que más adelante podamos probarlo. Y hablar de toda esa oportunidad que hay de las fibras naturales, ¿sí? Hay países que no quieren más plásticos en sus economías, en sus sociedades, y están volviendo sus ojos hacia las fibras naturales. Toda una oportunidad para recuperar esa tradición que ha habido en estos pueblos. He estado informándome acerca de que fue en Otavalo una gran industria, fue para las alpargatas, que desafortunadamente ha entrado en un declive. Bueno, pero es una oportunidad que podríamos juntos, y yo los invito. Una serie de cosméticos, ¿sí? Estamos bien claros que multiplicamos por 2 las propiedades de la sábila, que ni siquiera es de origen mexicano, es del norte de África, y la vamos a tener en nuestros pencos, ¿sí? Y podemos obtener papel, instrumentos musicales. Ahí ven un teponaistles a manera de una arpa, y con las fibras podemos hacer una gran cantidad de cosas, ¿sí? Bueno, y hablar del aspecto ornamental, ¿sí? Curiosamente, he visto cómo en las ciudades los usan, ¿sí?, con algunos, en algunos casos, como en Quito, a manera de cercas entre los camellones, pero son plantas que, sin pedirnos gran cosa, nos embellecen el paisaje, nos embellecen los camellones el mismo día que las pongamos, ¿sí? Y todas ellas son muy bellas. Bueno, estamos también ya iniciando aquí experiencias que hemos tenido en México de ensilar las hojas de los pencos, con una gran aceptación por parte de los rumiantes, en este caso vacas y borregos, ¿sí? Subiendo el valor del alimento obviamente para zonas donde no hay forraje, ¿verdad? Y bueno, ¿qué hay en el Carchi? ¿Qué hay en Ecuador, de lo cual estamos partiendo? Pues hemos visto pencos de diferentes especies: agave americana, agave planata, agave americana marginata, y algunos otros, ¿sí? No muchos, desafortunadamente. Y esto nos hace pensar, ¿sí?, al encontrarlo en lugares, en la Gruta de la Paz, en combinación con Dacilirium, con bromelias, con achupayas, hemos encontrado el penco y la cabuya, y nos hace pensar que es una asociación que está en todo Ecuador y que merece ser estudiada. Merece ser estudiada porque precisamente parece ser que no ha habido estudios hasta ahora a nivel florístico, a nivel clasificación, ¿sí? Y son plantas, como empecé diciendo al principio, que están gritando ser aprovechadas en este lugar. Y hasta ahora pues se le encuentra en esos filos, en esas bardas, separando terrenos, ¿sí?, en ocasiones muy maltratadas. Y bueno, pero con el apoyo de ustedes, con el apoyo de las instituciones, podemos hacer que estas plantas vuelvan a ubicarse en el lugar que merecen, ¿sí?, ante condiciones ya presentes del cambio climático. Es un hecho que plantas introducidas, ¿verdad?, serán las primeras que desaparezcan ante condiciones de elevadas temperaturas, ante condiciones de escasez de lluvia, ante condiciones de suelos degradados, y serán, eso está comprobado, las plantas nativas, las plantas que han coevolucionado con los seres humanos de cada región, las que permanezcan. Entonces es momento de revalorar estas plantas nativas. Y aquí entro a la parte mística, a la parte que nos ocupa en cuanto a saberes ancestrales. Y aquí pido permiso a la mama
Carmita, que ya nos encuentra por aquí, que conoce de esto, que conoce de estas energías que se mueven al hablar de plantas de poder, ¿sí? Hablar de los pencos para nosotros es hablar de toda una cosmogonía, ¿sí? Es hablar de puntos centrales o mandalas en rituales, ceremonias, para tomar decisiones y acuerdos del aquí y el ahora, de lo cerca y lo lejos, de propios y extraños, ¿sí? De nada serviría que nos vayamos de esta reunión, de este taller, si no tomamos un acuerdo desde mi punto de vista. Y ese acuerdo lo podemos tomar en esta mandala que representan los pencos. Tienen en común con otras plantas de poder sustancias alcaloides, mescalina, psilocibina, psilocina, serotonina, triptamina, relacionadas con la estructura química de las neuronas cerebrales que cumplen un papel importante en la bioquímica de las funciones mentales del ser humano. ¿Qué quiere decir esto? En las culturas prehispánicas y aún en el México moderno, grupos nativos, grupos mestizos, siguen en sus consejos de ancianos tomando estas plantas para sus acuerdos, ¿sí? Acuerdos que van a tomar en función de la pipa, en función de fumar la pipa, y de fumar la pipa con tabaco, pero un tabaco que no es el tabaco común que conocemos, sino es un tabaco a base de plantas de poder, dentro de ellos jugos de las mismas plantas del penco, que tiene mescalina, que tiene esos, ¿verdad? ¿Para qué? Para llegar a estados de conciencia superiores a los que normalmente manejamos los seres humanos. Está comprobado que en nuestra actividad normal que usamos el 12-13% de nuestra capacidad mental y el resto está sin utilizarse, ¿verdad? Si accediéramos a un 15, a un 20%, tal vez tendríamos otros conocimientos, otras realidades que se llaman no convencionales, ¿verdad? Los ancianos de estos pueblos, ¿sí?, se valían de estas oportunidades que dan las plantas de poder, ¿sí?, y de estas mandalas para llegar a esos acuerdos. ¿Por qué los pencos son plantas de conocimiento? Vamos a analizarlo, ¿sí? Es muy interesante ver que así como en las culturas asiáticas, el yin yang es un símbolo que rige sus destinos en cuanto a hablar del equilibrio de la vida, ¿sí? Y que para el pueblo quichua, ¿sí?, la chacana, ¿sí?, que es el puente entre partes separadas o la escalera que lleva hacia otros niveles. Asimismo, los pencos para los grupos mexicanos prehispánicos eran el intloque y nahuaque, eran plantas que nos representaban la filosofía de los contrarios. ¿Qué es la filosofía de los contrarios? Ellos representaban con su mano izquierda, ¿sí?, en el sentido contrario a las manecillas del reloj, todo aquello que es duro, todo que es difícil, que es noche, que es dolor, que es muerte, ¿sí?, que es lo que no nos gusta, ¿sí? Y decían que un ser vivo viviendo en esas condiciones pues no podría sobrevivir, ¿verdad? Y por otro lado representaban con su mano derecha, que precisamente la morfología de un penco eso nos muestra, una hoja sale en el sentido contrario a las manecillas del reloj y una hoja en el sentido de las manecillas del reloj. Con su mano derecha representaban, ¿sí?, a lo suave, a lo dulce, al día, al amor, a la vida, todo lo contrario, ¿sí?, de lo que representaban con su mano izquierda. Y precisamente el cogollo, que es la parte central del penco, nos muestra el equilibrio, ¿sí? Entonces, por eso estas plantas eran consideradas plantas de conocimiento. ¿Y de qué estamos hablando el día de hoy sino de equilibrio? Estamos hablando del conocimiento científico basado en toda una metodología del método científico y en el conocimiento ancestral, basado en las creencias, basado en los saberes transmitidos de generación en generación y donde se encuentran precisamente en un equilibrio, ¿sí? Nos decía el doctor Pedro Paz en la mañana, ¿sí?, es el momento de usar la tecnología para precisamente valorar, y hace rato también el ponente que me antecedió nos decía, vamos a usar el software, vamos a usar todo para llevar a un grado
¿por qué no?, de conocimiento, ahora sí aceptado totalmente, es ese conocimiento ancestral, es el equilibrio. Hasta hoy, desde mi punto de vista, hemos hablado de la necesidad del equilibrio. Por eso los pencos constituyen para nosotros una planta de poder. Esa planta que nos muestra la dualidad de una cultura introducida y una cultura autóctona. Una cultura introducida que fomenta el camino de la vida fácil, ¿sí?, la comodidad, el placer, el poder, el dinero, ¿sí?, el capitalismo, el neoliberalismo. Agrede al humano y a los recursos naturales. Se ensucia la tierra con basura y se le quita su piel. Están quedando sin vegetación las tierras del Ecuador. Yo con tristeza he estado viendo, del 90 al 94% de la tierra del Ecuador original se ha perdido. Los bosques nublados, solo quedan manchones en las partes altas de los volcanes y las montañas. Se somete a la mujer y se abandona a los ancianos. Eso es una cultura introducida, no se hacía en nuestras culturas ancestrales. En la agricultura se parte de que hay que quitar el bosque, hay que mecanizar, hay que aplicar venenos que nos están matando, ¿sí? Por otro lado, tenemos los saberes ancestrales, la cultura autóctona, que nos dice que hay que rescatar el valor de la espiritualidad, ¿sí? Está comprobado que al ritmo que vamos a necesitar 3 planetas Tierra para poder tener recursos naturales, ¿sí? Si empleáramos el uso de los recursos como lo hacen los países industrializados, ¿sí? En los años 50 usábamos solo 80% de lo que la tierra nos ofrecía, ¿sí? Para el año 1980, ¿sí?, ya usábamos el 80%, ¿sí?, de lo que la tierra nos ofrecía. Para el 2003, ¿sí?, ya habíamos equiparado igual lo que la tierra nos ofrecía y lo que le demandábamos. A esta fecha, 2015, son datos del año pasado de Brum, ¿sí?, estamos sobrepasando en 20% o hasta 30% lo que la tierra nos ofrece. Entonces, otra cosa que nos ofrece la cultura autóctona es el fomento, el cariño y el respeto al equilibrio por la naturaleza. Equilibrio. Estamos hablando del cogollo, de los pencos. Y acepta la ley o aceptación de los contrarios que acabamos de mencionar hace un momento. En la agricultura autóctona, ¿sí?, se conserva la biodiversidad, incluyendo los saberes ancestrales, y fomenta los efectos sinergísticos compensatorios propios de la naturaleza aplicando a la agricultura. Nuestros ancestros no practicaban el monocultivo como se hace ahora. El monocultivo es antiecológico por naturaleza. Si nuestros ancestros usaban maíz, usaban frijol, usaban calabaza, usaban haba como cultivo trampa para que las plagas lo atacaran, ¿sí?, jamás sembraban un cultivo de forma sola como monocultivo. ¿Sí? Esto es en la mañana alguien mencionó una herencia de la Revolución Verde del Edén californiano que aceptamos a pie juntillas en nuestras agriculturas de nuestros pueblos latinoamericanos. El maguey, por otro lado, ¿sí?, viendo la actividad del tlachiquero o misquero que le llaman aquí, ¿sí?, a diario recibe las enseñanzas del camino para llegar al centro del maguey, ¿sí? No es fácil que alguien se acerque a un penco y quiera sacar su chaguarmisqui. ¿Por qué? Porque es espinoso, porque nos va a ocasionar urticaria, nos va a ocasionar ardores, ¿verdad? Pero para eso, ¿sí?, porque se encuentra defendido por sus púas y sus espinas, para eso requiere respeto, requiere silencio, paz, humildad, decisión, constancia, disciplina, responsabilidad, y nos va a entregar a cambio sus jugos maravillosos. Y no nos va a pinchar, no nos va a hacer nada si nos presentamos a Él con estas cualidades. La interpretación de estos conocimientos del maguey que los pueblos teotihuacanos han descubierto, ¿sí?, a lo largo de muchos años, es que el camino del humano está escondido y lleno de peligros para llegar a su destino, meta o triunfo, que puede ser aprender a hablar con su corazón, ¿sí? Es el camino del guerrero rojo, es el camino de los abuelos, es el camino para aquellos que han nacido en el continente
que toca los dos polos, somos nosotros los latinoamericanos. Por otro lado, y ya voy a tratar de ser breve, sí, la base filosófica de la cosmogonía autóctona basada en el maguey parte también de un reconocimiento, ¿sí?, a esos 4 elementos básicos que Mama Carmita nos hablaba hoy en la mañana en su ceremonia, ¿sí?, de inicio de esta actividad. El aire, que nos da ese hálito de vida. No podríamos estar sin respirar 5 minutos, perdón, ni siquiera 3, ¿no? O sea, tal vez los que tengan mucha capacidad, sí, pero si dejamos de respirar nos morimos, ¿verdad? Ese aire que hemos contaminado, ese aire que estamos cada vez llenándolo de humos, llenándolo de lluvia ácida, etcétera, ¿sí? El fuego, que es el lenguaje, la educación, la energía, el sexo, lo que nos motiva a vivir, ese es el elemento fuego, ¿sí? La tierra, que es nuestra casa, ¿sí? Nos da la materia, nos da el alimento, ¿sí? Nos da el abrigo, nos da la protección, esa tierra que hemos estado desnudando, contaminando, ¿sí? Y el agua, que es la sangre de nuestros antepasados, ríos, manantiales, que cada vez las llenamos con excrementos de las ciudades, con contaminantes de todo tipo, ¿sí? Nuevamente, el penco con su morfología perfecta, ¿sí?, con hojas siempre orientadas, algunas al norte, otras al sur, al este o al oeste, y su cogollo que nos muestra el equilibrio, nos enseña el respeto a los 4 elementos de la vida. Y ahí está ese sustento generoso y fuente de la vida ritual más significativa para las sociedades latinoamericanas. Los pueblos nómadas atravesaban a lo largo y ancho México, ¿sí?, sabiendo que iban a encontrar jugos que otros grupos nómadas habían dejado con los magueyes a los cuales les habían quitado su corazón, y solo raspando encontraban agua azucarada para seguir su camino. Una planta que hasta la fecha sigue siendo altamente apreciada, ¿sí? Por otro lado, y ya también para terminar, ¿sí?, los latinoamericanos tenemos en nuestra genética, ¿sí?, eso es un privilegio, las 4 razas madres del planeta, ¿sí?, que es el acervo genético más completo sobre la Tierra. El uso y función de esta cultura, se cree, va a dar soluciones que nunca se han visto en la historia de la humanidad. Sin embargo, la actual raza roja está en una etapa de pubertad con señales de que se acerca la adolescencia, pero vamos a salir. El día de hoy en el almuerzo comentábamos con la maestra de lingüística, ¿sí?, la similitud que hay con el quichua, con el japonés, y no es otra cosa que la aceptación de esa teoría que por el estrecho de Bering llegaron asiáticos a poblar estas regiones. Tenemos sangre asiática, nuestra sangre original es roja, y también tenemos la influencia de la raza africana, ¿sí? Entonces, y a últimas fechas, de 1521, pues la invasión de los españoles que nos trajeron la raza blanca. Somos una raza privilegiada. Esto mismo no lo pueden hablar otras razas. Eso nos hace, eso nos enseña el maguey a que tenemos que ser grandes. El latinoamericano tiene que ser grande. ¿Cuándo? Cuando queramos despertar, cuando queramos fusionar esos conocimientos, ya lo decíamos y lo vuelvo a repetir, ancestrales con científicos. Estas razas, estas básicas, sí nos hablan, ¿sí? Y también el día de hoy se dijo por ahí que mientras comamos maíz, que es el sustento de la raza roja, sobreviviremos, ¿sí? Pero si comiéramos puro trigo, ya me imagino comiendo pan Bimbo todo el día, entonces nos intoxicaríamos, ¿sí? Y no sobreviviríamos. O arroz, como los asiáticos, o el mijo, o el sorgo, como la raza negra. ¿Qué quiere decir? Que podemos nosotros, con esa diversidad cultural que tenemos, hacer uso de esos 4 tipos de alimentos básicos en el mundo, pero nunca perdiendo de vista que nuestras raíces está en el choclo, está en el maíz, para tener salud. Como epílogo, ¿sí?, volver al campo, ¿sí?, porque ahorita el 80%, del 70 al 80% de las poblaciones de nuestros pueblos latinoamericanos, ¿sí?, están en las ciudades, cosa contraria hace 50 años, ¿sí? Ahorita solamente el 20% está quedando, el campo se está quedando solo, se está quedando vacío. Entonces volver al campo
o hacer en la ciudad el campo, ¿sí? Todo el momento para la agricultura urbana y perurbana está por venir, ¿sí? Es la solución que el maguey señala. Cuando ese momento llegue, la tierra dejará de ser cubierta de basura. Los industriales que la fabrican, que son en su mayoría hombres, los que talan los bosques y selvas, que también son hombres, los que de la tierra solo le quieren sacar dinero, también son hombres, somos hombres, los que hacen de los alimentos un cóctel de contaminantes, ¿sí? Aquí marcadamente el Carchi es la región de Ecuador que más agroquímicos usa. La papa, hasta 18 aplicaciones de agroquímicos en 4 meses. El 60% de las muertes en Tulcán están ocurriendo por cáncer de estómago y cáncer de colon, ¿sí? Entonces ha sido una carrera, ¿sí?, por el uso de agroquímicos que es una estampida que hay que parar, ¿verdad? ¿Cómo? Pues aquí está lo que nos dice el maguey. Despertando la mujer. La mujer se despertará y será aprobada por toda la sociedad en Latinoamérica, antiguamente llamada Ixtlán, para no sucumbir en un ecocidio. La mujer deberá asumir la milenaria responsabilidad de su papel como lugar de encuentro, lugar de la fecundidad, lugar de la fertilidad, lugar de las decisiones. El maguey nos dice que será ese momento en que creceremos como sociedad, ¿sí? Finalmente, el maguey envía su mensaje a los latinoamericanos diciendo: estoy vivo y volveré a salvarlos. Cuando se acabe el agua del subsuelo, volverán a mí, a tomar mi aguamiel o chaguarmisqui, volveré a saciar su sed y sobre todo enseñaré el conocimiento milenario que está implícito en mi morfología, como el respeto a los 4 elementos base de la vida. Volveré a entregar el valor de la muerte para que se proteja la vida. El maguey vuelve a reír cuando inicia su lenta muerte. Muchas gracias.